Ir a la tanda comercial que íbamos a estar aquí hablando de algunos temas, como por ejemplo las petroleras. Hace unos días salió en las páginas de Ecos Diarios una nota a Pablo Nosek, ¿no? Que hablando sobre este tema seguramente ha generado polémica. Por lo eh, menos comentarios en redes sociales vi muchísimos. la nota, así que bueno, lo tenemos aquí en el estudio ahora, Pablo, para hablar, seguir hablando un poquito de eso y de otros temas. Buen día, ¿cómo estás, Pablo? Buen día, ¿qué tal chicos? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Muy bien, bueno, contanos un poquito qué repercusión ha tenido eso que has dicho sobre las petroleras. Sabemos que es un tema que genera, como todo en este país, ¿no? Hay como esa brecha Polarización. que hay, esa Esa dicotomía polarización, del bien y el mal, esa... el yin y el yang, Claro, ¿qué exactamente. lo están haciendo? Vos decías que bueno, que puede ser muy positivo para la ciudad en lo económico, ¿no? Esta explotación petrolera aquí frente a Necochea. Sabemos que Mar del Plata también ha generado mucha polémica y que muchas cosas que se pensaban hacer en Mar del Plata podrían hacerse aquí en nuestra ciudad. ¿Cómo ves Bueno, todo esto? nosotros en realidad siempre pensamos, bueno, buen día a toda la audiencia, Sí. ¿no? Siempre pensamos desde el 2017 como aparecemos como partido, un espacio político vecinal, en aquel tiempo hablábamos sobre los recursos, la necesidad de tener recursos propios en el municipio, porque siempre estás atado a lo provincial, nacional y lo que pueda generar este, estar alineado o desalineado con los gobiernos provinciales y nacionales. Entonces, desde aquel tiempo nosotros siempre estamos pensando en tener nuestros propios recursos que nos puedan llevar a tener un distrito totalmente diferente. Nosotros sabemos que el distrito genera, el recurso que genera propio es solamente para pagar sueldos y alguna que otra cosa, ¿no? Ujú. Hemos visto en el último tiempo en este gobierno municipal que se han podido hacer algunas cosas, pero también a través de una gran emisión monetaria que hizo a nivel nacional y provincial y el reparto de recursos continuos Ujú. con la excusa de la pandemia, y eso ha generado con una buena administración que se hayan podido hacer algunas cosas, pequeñas cosas, paliativos de un distrito totalmente olvidado. Entonces cuando la vara es tan baja, por ahí genera que se han Sí. hecho cosas y en realidad ha sido paliativo y no ha generado cosas importantes para cambiar el destino del distrito. Ujú. Y en esa idea de nosotros empezar a pensar de qué manera el distrito puede salir adelante, ¿no? Para esa Necochea pujante, con todos los recursos. Yo hablaba con un amigo y me decía, Pablo, Necochea es como el país, tiene todos los recursos como para poder salir adelante. De la Ujú. agricultura ganadero, desde el gran puerto importante, el más importante de la provincia de Buenos Aires, eh, toda la parte turística, costa, río, o sea, tenemos todo para hacer, pero no lo somos. Ujú. Esa es la realidad. La realidad es que es un distrito que está totalmente abandonado, 50 años de ostracismo. Nosotros tenemos una ciudad que no crece, crece de una manera no programada, está totalmente abandonada, sin ir muy lejos, es Quequén, que es la ciudad portuaria, digamos, la localidad portuaria del distrito de Necochea, tiene 8% asfaltado, no hay cloaca, no tiene agua, o sea, realmente si nosotros hacemos ese análisis bien puntilloso, nos damos cuenta que es una ciudad y un distrito muy abandonado. Ujú. Nosotros no tenemos asfalto del año 90, yo me acuerdo del plan Auge, de la época de Carlos Menem que se hizo, porque yo vivía en el barrio ahí en el Triángulo de las Bermudas, y fue el gran avance de asfalto que se hizo en Necochea. Y me decía un compañero mío del espacio, me decía, Pablo, desde el año 90 que no se hace un asfalto, de la 74 para allá, que fue cuando fueron los Panamericanos, que se hizo por ahí Claro. alrededor de la cancha de Rivadavia. Entonces nosotros, si queremos pensar realmente, seriamente, si queremos pensar en un cambio de distrito, no la pavada, ¿no? Si queremos versear a la gente como vienen verseando los políticos continuamente, nos podemos versear. Yo también me paro en esa, con el gobierno provincial nos van a bajar los fondos y de un estamento internacional nos bajarían para hacer la planta de cloacal y no, es mentira eso, porque durante 50 años nos mintieron con esa historia. Jamás, si el distrito de Necochea no se pone de pie y no piensa a pensar realmente cómo puede gestionar los fondos necesarios para cambiar la ciudad, no se va a poder hacer. Y esta yo creo que es una oportunidad pero muy importante que se nos puede dar y cambiar la realidad, no solamente de una gestión municipal, ¿no? de un gobierno municipal, que ojalá sea yo el que lo pueda llevar adelante, pero si no, el intendente que sea,
sino para toda la sociedad en sí, porque generaría una una plataforma petrolera que tuviera base acá en el puerto de Quequén, generaría recursos, pero que ni se imagina la gente lo que podría generar. Podríamos llegar a pasar a ser una de las ciudades más importantes de la quinta sección, y estamos hablando de Mar del Plata, estamos hablando de Tandil. Necochea siempre fue una ciudad, como se decía, y como se dice comúnmente, del no. Siempre se destacó por eso. Nosotros elegimos creer realmente en nuestro espacio político, elige creer que nosotros podemos llevar adelante un proyecto que genere el cambio a la sociedad. Nosotros se nos escapó Quilmes, se nos escapó McCain, siempre se nos escapan las empresas, porque no se sabe administrar y pensar, y no se cree en un Estado presente y que controle y que genere las posibilidades para que las grandes empresas puedan venir y generar empleo genuino. Se habla de los planes, de que la gente no puede vivir del plan, no puede, pero no se le genera empleo rural, real. Y si nosotros no le generamos a la gente un empleo real, jamás van a poder salir de ese paliativo que es un plan. No puedes pensar vivir con 10.000 pesos por mes. Entonces nosotros creemos que esta posibilidad de tener un polo petroquímico en Necochea, porque convengamos que ya están las plantas, están las estructuras para sacar petróleo, o sea, se va a hacer. Diría mi abuela, conmigo o sinmigo se va a hacer, digamos, no es algo que yo lo voy a manejar, ni siquiera nadie lo va a manejar el distrito, ni siquiera además está, a nivel provincial se va a manejar esto. Ya fue aprobado a nivel nacional, hay toda una serie de acuerdos legalmente firmados, y cómo podés controlar vos algo que se haga a 300 kilómetros de la costa desde acá, es algo imposible. No, y además yo digo, bueno, está bien lo que hablamos fuera, ¿no?, del micrófono, está también esto que pasa en la sociedad, que es el descreimiento de la clase política, el descreimiento de los ejecutivos, el descreimiento de las administraciones, porque uno dice, bueno, nos van a poner algo, nos van a estropear las playas, nos van a hacer pedazo todo, porque lo que ha generado el político, por eso nuestra coincidencia importante con Javier Milei es esto, esta casta política lo único que ha hecho es el descreimiento de la clase trabajadora, el descreimiento del vecino, el descreimiento de la sociedad hacia las personas que tendría que controlar y poder asegurar que no va a haber una desidia, un abandono, y que no nos van a seguir robando. Nosotros recién hablábamos sobre los comentarios que hemos tenido, que yo no salgo a responder, pero sí los leo, los comentarios de los vecinos, y dice, bueno, uno dice, van a explotarlo y se van a llevar el dinero afuera. Bueno, es lo que ha pasado, es lo que se ha generado siempre. En el puerto mueve, yo me acuerdo en el 2017 hicimos un análisis muy promovisado, bien puntilloso, digamos, de lo que se gastaba en el municipio, y me acuerdo que eran 1.020 millones, y en el puerto eran 7 veces el presupuesto anual nuestro que lo que manejaba el puerto. Nosotros decimos, bueno, claro, al necochense, al distrito de Necochea, al quequenense no le queda nada de eso. Entonces dice, bueno, aquellos que dicen, bueno, vamos a generar esto, vamos a convertirnos en Necochea, Quequén, en un polo petroquímico, que eso generaría, el otro día se dio una nota, 11.000 puestos de trabajo, 30.000 puestos indirectos de trabajo, podría generar un cambio total de la ciudad. Todos los hoteles que se cierran año a año se podrían ocupar. Podríamos hablar de universidades que tengan que ver con esto del petróleo, de ingeniería. Se podría generar recursos infinitos para toda la sociedad, donde el almacenero, donde el carnicero, donde el ferretero, donde empresas se podrían venir a instalar por la necesidad de mano de obra y de materiales y de materia prima. Entonces nosotros tenemos que pensar más allá de eso. Yo entiendo el miedo de los ambientalistas y los que no son ambientalistas también, porque no es que ellos, 30 o 40 personas, son los que solamente dudan o tienen miedo de algo. La sociedad en sí, uno mismo, pero uno tiene que leer, prepararse, mirar y ver las estadísticas mundiales, que el derrame de petróleo es mínimo. Y bueno, si queremos ser totalmente ambientalistas, bueno, entonces tendríamos que pensar y hablar con esas personas que seguramente no anden en auto, no tengan celulares, tengan casas de adobe y paja, porque realmente cualquier cosa que nosotros consumimos hoy es derivado del petróleo, ¿no? Claro, exactamente. Sí, ahí me resultaba interesante lo que decías de la comparación con el puerto. Es una realidad que de los ingresos que tiene el puerto no queda nada en la ciudad, ¿no? Pero la cantidad de puestos de trabajo que da el puerto
Imagínate en una industria como la del petróleo la cantidad comparativamente la cantidad, por no que no quede un peso de eso que genera, la cantidad de puestos de trabajo que se van a necesitar en una ciudad en donde es tan difícil conseguir trabajo, porque hay, yo no sé la cantidad de gente, sobre todo jóvenes, que no tienen laburo. Yo en un momento me enojaba mucho, ya para el 2017, joven en la política, no joven de edad, me enojaba, pero claro, yo después empecé, yo trabajaba, mucho tiempo trabajé en una legionosa en Pequén, y el movimiento a través del puerto es fenomenal, más allá de las dos cerealeras más importantes, o leginosas más importantes acá en Necochea, más allá de eso, todo el trabajo de flete y todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? Pero sí me enojaba porque al puerto de Quequén, a la ciudad donde está el puerto, no le generaba nada. Pero tiene que ver también con esto que yo hablaba recién, de la desidia de los gobernantes, de la desidia de las personas que no piensan en el distrito de una manera proyectada a futuro, ¿no? Cuando se hizo el consorcio de puerto en Bahía Blanca, se gestionó esta famosa tasa portuaria. Porque el verso que nos hicieron a nosotros durante tanto tiempo de la tasa portuaria es una mentira y me extraña porque lo han generado personas que tienen que ver con la ley y que son personas que han estudiado muchísimo en la universidad, que le hayan mentido a la sociedad se ha dejado mentir. Que si cuando se conforma el consorcio no se pone establecido un impuesto o un porcentaje que quede a la ciudad, nunca más se puede volver a hacer eso, porque en las bases no está. Sí se puede legislar a nivel provincial y nacional que se pueda generar un recurso para, no sé, para el medio ambiente del sector que es afectado, ¿no? Porque ni siquiera está planificado eso. No nos olvidemos que se murió una persona por estar viviendo al lado de un depósito, que el depósito tiene que estar en realidad cerca del puerto por una cuestión logística. Sí, lo que no tiene que estar es el barrio. Lo que no tiene que estar en el barrio, pero así se ha hecho en Necochea. Se asignó un sector industrial para que a futuro se presenten empresas que es posiblemente inundable, no tiene gas, no tiene corriente eléctrica, o sea nunca se piensa en una ciudad, en un distrito bien organizado. Se crece para cualquier lado, de la manera que puede y como puedo. Sí, incluso el tema de los ambientalistas que vos decías que, bueno, lo que podría llegar a pasar en caso de un derrame, ¿no? Es lógico ese temor, pero por ejemplo, es como que, y hablando de Quequén, nadie ha dicho nada en los últimos 30 años de la erosión costera y, o sea, desde que se hizo la extensión de la escollera, cualquiera que conoce Quequén, que sabe que la playa llegó hasta más allá de Pinocho, ahora no existe más la playa. O sea, si seguimos dejando que eso pase, va a desaparecer completamente la playa. Pero en esas cosas no parece que nadie piensa, nadie se fija. Ahora sí nos preocupamos por algo que podría llegar a pasar. Y que de todas maneras se va a hacer. Y que de todas maneras se va a hacer. O sea, hay como una cuestión, un capricho político. Yo digo, ¿por qué no ponen ese énfasis en que el Estado controle? Es decir, bueno, nosotros como espacio político elegimos creer en la gente que es capaz. Hay personas que son capaces. Yo entiendo que estén decepcionados con la clase política y con la gente que ocupa cargos políticos y en la gestión y el ejecutivo. Yo entiendo porque hemos sido defraudados continuamente. Pero me parece que tenemos, y ahí sí hago un paréntesis, que la gente también tiene que rever qué es lo que vota, porque generalmente la gente que está es porque lo votaron, porque yo puedo quejarme que son todo un desastre y después voto siempre los mismos. Pero yo entiendo que pase eso, pero nosotros pongámosle énfasis que haya cuidados, que haya un control, pero sí que no nos quedemos en una ciudad estancada, porque si no es una ciudad realmente para pocos, porque hay sectores que sí se favorecen. Yo entiendo que por ahí el sector agroexportador necesita este puerto tan importante y con tanta facilidad de entrada y salida de los buques, pero se puede crear un ámbito más banquina, un puerto más amplio, en el cual genere muchísimos recursos desde la creación y después en el trabajo cotidiano de un polo petroquímico. Claro, porque en realidad el polo, o sea, mucha gente piensa que por ahí pueden llegar a instalar aquí refinerías y esas cosas que no sé si podría ser, pero sí en un principio lo que tengo entendido que generaría una planta petrolera es necesidad de logística para trasladar
desde Necochea a la planta, un montón de gente, de herramientas, de caños, no sé, un montón de cosas que se van a usar en la planta y como una asistencia técnica desde acá, que sería el punto más cercano que tiene la planta. O sea, y ese movimiento no sé si se requeriría para hacerlo un gran cambio de la operativa portuaria. Tal vez no. Se generaría, tendría que ampliarse el puerto y se tendría que ampliar la capacidad en cuanto a lo que tiene que ver con la banquina y la introducción de otro tipo de buques. Sí. Imagino, sin saber demasiado, la parte que tiene que ver con el dragado y demás, un dragado más profundo. Pero eso generaría muchísimo, pero muchísimo empleo en Necochea. Y generaría muchísima gente que vendría a vivir en Necochea y generaría empleos de muy buena calidad económica, digamos. Sí. Si nosotros, sin ir muy lejos, todo lo que tiene que ver con Neuquén, parte de Mendoza, donde está la extracción de petróleo, hay ciudades que eran pueblos de 800 habitantes que explotaron, que no saben de qué manera contener todo lo que generó la extracción de petróleo, porque estamos hablando de sueldos, no quiero hacer números, después lo podemos ver, tenemos un programa entero, pero sueldos de 2, 3 millones de pesos de los operarios, que generalmente se vuelcan al lugar donde se vive, generan empleo en todos los sentidos, desde, como decía hoy, desde el comercio más básico hasta la empresa más importante, mano de obra especializada, capacitaciones para los jóvenes. Nosotros tendríamos que hablar de que hay gente, nuestros hijos se van, digamos, de la ciudad porque no hay empleo, como decía ya recién, es imposible que quiera laburar, y el medio, el sueldo promedio de Necochea son 50.000 pesos, 60.000 pesos. Estamos hablando de un cambio de la sociedad que podríamos llegar a ser una ciudad más importante del distrito. Y nosotros la vamos a volver a ver pasar, como pasó con McCain, como pasó con Quilmes. O sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿nos vamos a abrazar a que sea una ciudad olvidada? Por eso va a ser más ecológica. Nosotros recién hablamos fuera del micrófono. Siempre que estuvo el ser humano en diferentes partes del planeta, generaron cambios. ¿Sí? Nosotros recién hablábamos de eso, sí. Que decías vos, muy, muy interesante. Antes acá en Necochea no había construcciones. Yo me acuerdo de un amigo mío mayor que me decía que él trabajó desmontando a pala con camiones, sacando médanos en la 75 diagonal. O sea, era todo médano, no había ni plantas. O sea, todo se puso por el ser humano, digamos, ¿no? Entonces nosotros, o sea, vamos a dejar otra vez que otras ciudades capitalicen esto que nosotros nos podía generar recursos infinitos. Estamos hablando de queremos hacer Punta Carballido, o vamos más preocupante, porque muchos no lo dicen, la materia fecal que cae debajo del puente Eduardo Rocha continuamente. Yo veo que poner en balneario y todo el verano tuvo gente bañándose al lado de la materia fecal que se desparrama de ahí, porque sepan, y yo creo que lo saben, que están agujereados los caños de la cloaca y es poco lo que llega en realidad al mar. Claro. La mayoría se cae en el camino. Queremos hacer esa obra y nunca se va a poder hacer por el presupuesto propio de la municipalidad. Ni siquiera la provincia lo va a poder gestionar. Lo podríamos gestionar con este tipo de recursos, con empresas importantísimas. Estamos hablando de empresas petroleras que tienen más recursos que el país. Claro. Y nosotros, si podemos llegar a que se instalen acá, que usen este puerto, obviamente mirando, cuidando, y nosotros por eso elegimos creer en las personas que se han capacitado en cuanto a la seguridad, geólogos, ingenieros. Nosotros creemos en los estudiantes argentinos que pueden tener trabajo acá y pueden servir para este caso, para el desarrollo de un polo productivo que tiene que ver con lo petroquímico. Y no dejar a pasar otra oportunidad, otra Quilmes, otro McCain que se nos va. Otra posibilidad. Después decimos, no tenemos recursos, no podemos hacer Punta Caballito, no podemos hacer cerrar el basurero a cielo abierto, no podemos asfaltar. Bueno, eso sería la entrada de recursos importantes y genuinos y que no tiene que ver con que un gobernador diga va a ser en Mar del Plata, va a ser en Bahía Blanca, va a ser allá. Tendríamos presupuesto propio, capacidad propia para poder gestionar una ciudad mucho más importante de la que tenemos. Bueno, le recordamos a los oyentes y a la gente que nos está también siguiendo a través de YouTube, de Instagram, que estamos acá en el estudio con Pablo Nosek, el referente de La Libertad Avanza a nivel local. ¿Cuál es tu mirada política de la situación en la que está Necochea? ¿Cómo ves a este partido relativamente nuevo
compitiendo en las próximas elecciones? El partido nuevo nuestro sería. Uh-huh. Nosotros tenemos muchas expectativas. A mí, en lo personal, estoy muy entusiasmado porque es la primera vez que voy con una boleta larga y con una boleta tan importante como la que es la de Javier Milei, que arrastra de por sí él solo votos. Así que para mí es algo nuevo. Pero nosotros siempre damos la impronta vecinalista. Yo tengo un partido vecinalista y me parece que nosotros lo que más nos preocupa es lo local. Sí sabemos que la figura de Javier Milei es muy importante y la verdad que cada día coincido más con lo que él genera y con lo que dice. Nosotros estamos totalmente decepcionados con la política tradicional. Nosotros en el 2017 ya lo veníamos diciendo. Javier Milei hace 3, 4 años que está. Nosotros en el 2017 que venimos diciendo que necesitamos una nueva política. De hecho, nuestro eslogan en ese tiempo en la boleta decía: por una nueva política la tuya. Nosotros creemos que tiene que aparecer gente nueva en la política que genere otras cosas. Que los que están, la verdad que muchos lo han hecho, al contrario, cada día peor. El otro día leía y escuchaba, ¿no? Y decía que los dos gobiernos kirchneristas, y por no ir muy lejos, ¿no? Los dos últimos gobiernos kirchneristas dieron un 10 y un 20% de inflación. El gobierno de Macri nos dejó en un 40% y en un 100%. Entonces, entendemos la descredibilidad de la gente con la casta política, con el grupo político que siempre son los mismos y siempre se acomodan y siempre es para ellos. Entendemos eso y nosotros queremos poder decirle a la ciudadanía que nosotros somos un cambio, somos gente que no tuvimos dentro de ningún espacio político, legislativo, ni ejecutivo, y nosotros queremos traer nuevas ideas y estar con el vecino, con una mirada vecinalista, con ideas como estas que podrían generar un cambio real. Yo les podía venir acá y mentir y decir, bueno, no, sí, porque vamos a hablar con el gobernador y el gobernador nos va a traer. Yo me acuerdo que este distrito estaba totalmente alineado provincialmente y nacionalmente y no bajaba un recurso, y me acuerdo que lo vería bajaba recursos continuamente y era un gobierno de otro lado. O sea, siempre vamos a estar atados a que el gobernador de turno tenga la gracia de bajarnos un recurso y poder hacer un asfalto o una horita, un SIC en un barrio, que son importantes, pero nosotros necesitamos cambios profundos. Se habla del agua, el problema del agua. Bueno, si nosotros tenemos cañería de hace 50 años, o sea, nosotros tenemos que hacer una obra impresionantemente cara, que no se la darían a un distrito como Necochea, que tiene 100.000 habitantes y 65.000 que votan. Seamos realistas, los políticos miran eso, miran los números, y jamás nos van a dar una obra de esa magnitud. Jamás nos van a dar. Si nosotros no entendemos que nosotros tenemos que proveernos de nuestros propios recursos, y esta es una gran posibilidad, vamos a dejar escapar otra vez, y va a ser una ciudad como lo es hoy, detenida en el tiempo. Yo tengo un amigo que dice que viene hace 40 años acá en Necochea y lo ve siempre igual. Y la última vez que viene me dice que ahora la veo peor. Entonces, bueno, ¿cómo lo vamos a cambiar esto? Si yo voy a venir y voy a cambiar, o como algunos que ya se han lanzado y dicen, no, yo voy a decir que la ciudad va a hacer esto. Mirá, yo puedo versear y decir toda esa mentira y caerle bien a muchos, pero me parece que nosotros tenemos que generar recursos propios con esta ciudad, con este distrito, que es una Argentina. Nosotros decimos que la Argentina tiene todo para salir adelante. Bueno, Necochea tiene todo para salir adelante, solamente que hay que gestionarlo y dejar un poquito de descreer un poco en los políticos y darnos esta chance que nosotros vamos a llevar adelante. Muy bien. Bueno, Pablo, te agradecemos mucho por tu tiempo y obviamente de aquí a octubre, supongo, vamos a seguir hablando, ¿no? Porque todavía falta bastante, ¿no? Aunque ya hay un clima político total, ¿no? Se sigue hablando y hay mucho, lo que vos decías, descreimiento y también mucho cansancio por ahí de la gente, ¿no? Sí. Como que prácticamente no quiere escuchar hablar de política. Bueno, pero ahí, ¿Y cómo se hace con eso? bueno, yo que cada vez que yo puedo hacer una nota, que generalmente no son muchas, porque un espacio político tan chico como el que yo tenía no podíamos hablar mucho. Nosotros decíamos que la gente tiene que hacer una autocrítica de eso, porque yo era uno que decía que se vayan todos, hasta que entendí que yo me tengo que involucrar en política para poder generar un cambio. Si yo creo que tengo buenos valores y principios, tengo que participar yo con mis valores y mis buenos principios y tratar de cambiar la realidad que está. Si yo no me involucro y siempre dejo los mismos, van a ser siempre los mismos. Y yo voy a estar siempre en la esquina de enfrente renegando, que es lo más práctico. Digo, la gente tiene que tener conciencia que esta oportunidad es única. En agosto y en octubre tenemos la posibilidad de premiar y de castigar con nuestro voto
a la gente que no hizo nada o que no nos representa. Y darle la oportunidad a gente que viene nueva, con buenas ideas, con principios, con una ética específica. Y si no nos gustó, tenemos la posibilidad de 25 sacarlos. Pero nuestro voto es importante. Yo entiendo que el descreimiento... Mis hijos nacieron en el 2000, imagínense, yo vivía del trueque. Si me veía un político, lo agarraba el cogote, la verdad. Pero yo entiendo que nosotros tenemos la herramienta importantísima de la democracia, que es la electoral, para poder premiar y castigar a aquellos que hicieron o no hicieron algo. Digo, bueno, yo insto a toda la sociedad que pueda pensar así. Diga, bueno, yo tengo en octubre, en agosto y en octubre la posibilidad de sacar a esta maldita casta que la verdad que no han hecho nada, que ha sido un desastre y que cada día la pueden disfrazar y mentir y comprar todos los medios si quieren, pero la gente ya no le cree porque no le alcanza para comer, no le alcanza para vivir y sabe que la sociedad, que un distrito como Necochea no va a salir de la manera que ellos lo plantean. Bueno, entonces ahí tenemos la posibilidad con el voto a buscar nuevas ideas, nuevas personas y gente que no ha estado en ningún cargo y que la verdad que trae mucha fuerza y muchas ganas como el grupo que traemos nosotros con Avanza Libertad y Javier Milei acá en Necochea. Bueno, muy bien, gracias Pablo, ha sido muy amable. Seguimos aquí en el diálogo.